rape. Irola Irratia es una gran oportunidad para ser uno mismo y uno misma sin complejos. Sigo rapeando porque no iba a hacerlo. Para mí la Irola es el único medio de comunicación sincero que hay en todo Bilbao. Creo que es el único sitio donde te puedes enterar de ciertas cosas que jamás te enterarías aún habiendo pasado al lado tuyo, en tu barrio. Muchas cosas que no interesan a mucha gente, pero que para otras nos parece súper importante transmitirlas. Con las nuestras, a veces hay problemas y yo me pregunto, todo esto del apoyo mutuo es folclore solo. Irrati libre bat konpromesua da. Egunero gertatzen diren gauzak gurerara kontatzea da eta ez potentzia handie kontrolatutako medioek kontatuta, baizik eta kaleko jendearen ikuspuntutik kontatuta eta kaleko jendearentzat kontatuta. Son muy pocas las respuestas para tantas preguntas, tantas dudas y de tanta envergadura que da miedo mirarlas frente a frente, tanta falsa sonrisa que... La Irola es un momento de liberación. Es un momento en el que te puedes expresar, es un momento en el que todo lo que tienes dentro puedes sacarlo, es un momento en el que puedes sentirte realizado o realizada con lo que estás haciendo. Para hacerlo apaciguar, no hay más, tan solo una forma de expresar clichés. Una radio libre es la oportunidad de hacer una vida diferente y transformar la tuya propia y la de la gente que te rodea. Underground izaliteke baina ez din logura kentzen egunero nau zuen etiketak erretzen bai nor zara. Irola Irratia empatia da, elkartasuna da, ezta? Zuk egiten duzuna besteek ere egin desatela adieraztea da eta azkenean entzuten duzuna zuk zeuk egin dezakezula ikusten duzunean, pausu hori ematen duzuna aukera da. Ir creciendo como persona, el saber trabajar en grupo, el aprender a resolver los problemas en grupo, no verse uno mismo solo. Es también una forma de aprender a vivir. Yo creo que la relación de la Irola con el barrio es tan íntima como la del papel higiénico con el váter. A veces es más convulsa, más sincera, más suave y más áspera. Depende también de que haya más o menos papel en el rollo y de la cantidad de excremento que saques. Irola Irratia, desde que nació en 1987, ha estado íntimamente vinculada al barrio de Irala. Nació de una iniciativa de la Asociación de Vecinos y una vez transformada ya en Irola Irratia, se abrió un poquito más al mundo, ya sea con las ondas o por internet, pero eso no significa que se haya desvinculado del barrio, porque todavía está implicada en todas las actividades que se hacen en Irala. Nik uste dut bai Irola Irratia eta bai Irala auzoak elkar elikatzen direla, ezta, eta auzoa osasuntsu indartsu dagoenean ere Irola Irratia indartsu sentitzen dela eta alderantziz, Irola Irratiaren indarra beti auzoan nabaritzen dela. Bai eguneroko bizitzen eta baita ere auzoko jaietan, auzoko arazoetan, bai inauterietan, eta beti Irola Irratia badagoela prest parte hartzeko eta auzo osoari, Bilbo osoari eta Euskal Herri osoari bertan gertatzen dena azaltzeko. Ez da, beraz, batak bestearen beharra dauka, ezin bestean. Es indudable, es que la radio sin el barrio no existiría. Pues que el colectivo, que es la base, la familia, el cordón umbilical de todo esto que escucháis al final en el 107.5 de la FM, pues que sea más fuerte y haya una vinculación más fuerte entre todas las personas que hacemos y el colectivo crezca y, como digo, se haga tan fuerte como una piedra.
Gaur Irola Irratiaren 25. urte horrena ospatzen dugun egun honetan, Baskarian zehar ametsetan egon gara, eta pentsatu dugu, hemendik 25 urtera gu ere behar bada Baskari zoragarri batera gonbidatuak izango garela, horrelako egun batera gonbidatuak izango garela, eta gaur Irola Irratia sortu zuten pertsonek sentitu duten guzti hori, guk hemendik 25 urtera sentituko dugula, ezta? Pertsona batzuek proiektu honekin hasi zirela, haien utopia sortu zutela, gaur egun flipatzen ari direla, beste jendek proiektu horrekin aurrera jarraitzen duelako, eta guk espero dugu hemendik beste 25 urtetara proiektua honek aurrera segitzea, eta orain daukan indar guzti horrekin aurrera segitzea, eta hemendik esan duten bezala, bere printzipioei fidelizatea, eta gu bertan egongo gara proiektu hau bultzatzeko. Espero que la Irola viva eternamente o si no venga la policía y nos echa hostias, sería lo más digno. Pero que viva, si vive, que sea fiel a sus principios. Irola Irratia, 107.5 de la FM, desde 1987. Radio autogestionada de Bilbo, Eustasastri.2, Adierazpen, Askatasuna. Es autosuficiente y lo será por siempre. 107.5 en Irola. Irola, Irala, Irratibidea, Eustasastri.2, Adierazpen, Askatasuna. Las piernas dormidas y demás, chaval.